¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Iniciamos de esta manera, línea directa por televisión regional. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, en la producción general, Cintia Gómez Cerrudo. Vamos a pasar a nuestro primer invitado de hoy. Como siempre, usted lo sabe, cada martes tenemos invitados en el piso. En primera instancia está con nosotros Cristian Sánchez, que es maestro de Artes y Ciencias Orientales PACUA. Le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, Cristian. Gracias por la invitación, Marcelo. Muy amable. Bueno, el tema central de este bloque es defensa personal. En realidad, ¿cuáles serían las diferentes técnicas para repeler una agresión? Bueno, en realidad la defensa personal, como bien lo estamos diciendo, habla de todas las técnicas que uno pueda utilizar para su propia defensa. Acá quizás adelantándome un poquito a alguna otra pregunta, la gente a veces se pregunta qué diferencia hay entonces entre el arte marcial y la defensa personal. En realidad la gente viene buscando defensa personal porque piensa que el arte marcial es igual a torneos, competencias y demás, pero si vamos realmente a buscar una real forma de separar esto, el arte marcial es una formación íntegra, física, emocional, manejar el cuerpo de uno, el controlar desde lo, como bien decía, desde lo mental, las situaciones y saber ejecutar técnicas. Y la defensa personal es cualquier modo válido para repeler una agresión, para defenderme en caso de ser necesario. ¿Sí? La defensa personal apunta a defenderme de la forma que sea. O sea que el practicante de arte marcial tiene una formación por ahí más integral y la defensa personal es algo puntual. Voy a ser agredido de esta manera, bueno, me defiendo de esta forma. Punto, es más puntual. Ahora, para pasar en limpio entonces y para dejar claro, una cosa es la defensa personal y por otro lado, arte marcial. Podríamos decir que existen tres maneras de clasificar las cosas. Ajá. Tenemos los deportes de contacto, donde podemos ubicar desde el boxeo obviamente, pero también el rugby, el fútbol, el hockey, el básquet son deportes de contacto. Tenemos luego las artes marciales, que es una formación psicofísica, ¿sí? También moral, por así decirlo, porque hay toda una concepción de que el arte marcial es una formación integral, donde si bien hay movimientos defensivos, de distintas técnicas, por así decirlo, hay toda una preparación para concientizar al practicante de lo que puede causar si tiene que defenderse. Y la defensa personal es técnicas de defensa, ¿sí? Es técnica de defensa. Sin por ahí tanto protocolo, sin por ahí tanto parte más interna, quizás, es algo más que se enfoca a aprender a defenderme y punto. ¿Sí? Esa es la verdadera concepción. Por más que para la gente, el común de la gente piense que la defensa personal es, me enseñan a defender y no tengo que ir a torneos y demás. Está bien, es entendible, se enseña de esa manera. Claro. Pero el concepto dentro del círculo de las artes marciales de la defensa personal es todo método válido que me sirva para mi supervivencia. Ahora, ¿el arte marcial estimula o no a la violencia? No, el arte marcial en realidad, si bien viene, como lo dice la palabra, ¿no? Marcial, del dios de la guerra, viene de una búsqueda o necesidad del ser humano por defenderse ante una agresión. Hoy por hoy las artes marciales, hablo de las artes marciales, no de deporte de contacto, busca el autoconocimiento. Es decir, muchas veces el ser humano cuando se siente inseguro, agrede, ¿verdad? A veces decimos que muchas veces las personas que golpean, agresivas y demás, en realidad son todos muy problemas internos de inseguridad y otros problemas que tienen esa relación. En el arte marcial, lo primero que tenés que lograr es conocerte a vos mismo, conocer tus aptitudes, tus puntos que no son muy buenos, que es lo que tenés que mejorar, y es a través de la práctica del arte marcial que uno va logrando confianza en sí mismo, controlar y canalizar emociones que por ahí no son muy buenas, y también depende mucho del maestro o instructor que esté a la par acompañando a esa persona, ¿no? Es como todo, yo no digo que las artes marciales sean ni buenas ni malas, puede haber instructores con una búsqueda, otros con otra, ¿verdad? Yo creo que las artes marciales hoy por hoy tienen que apuntar a otra búsqueda un poco más altruista que en su concepción, que era simplemente para un caso de vida o muerte, como se usaba en la antigüedad. La búsqueda de las artes marciales hoy, con una visión más moderna y contemporánea, tendría que ser una forma de darle al ser humano todas las seguridades y certezas para moverse y desempeñarse en la vida misma. Que obviamente, llegado el caso de necesidad de defenderse, sepa cómo actuar y saber medir justamente las acciones que va a implementar. Ahora, Cristian Sánchez, atravesamos tiempos violentos en la actualidad
como decíamos recién, una agresión, uno está en cualquier momento expuesto a una agresión, sea verbal o sea física, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos defendernos nosotros ante un individuo que nos enfrenta con un arma en la mano, o un arma de fuego o un arma blanca? ¿Cuáles serían las técnicas, digamos? La primera técnica es la no confrontación. La no confrontación. Es la primera técnica, en realidad. Ajá. Nosotros tratamos de explicarle a los alumnos que si yo no voy a confrontar, ya no hay dos partes que se van a enfrentar. Si acá en más la confrontación es inevitable, la agresión es inevitable, bueno, veremos cuáles son esas técnicas que pueda emplear dependiendo con quién me estoy enfrentando. Obviamente que si el otro tiene un arma de fuego, un arma blanca, tendría que estar muy entrenado, psicológicamente preparado. Vos podés estar entrenar años en defenderte contra un cuchillo y quizás en el momento te puedes quedar paralizado porque es la circunstancia, lo emocional. Claro. Hay gente que reacciona y acciona, pero la no acción también es una acción. Hay gente que por ahí se queda en el lugar. Lo recomendable es no accionar. Repito, sí, tu vida depende de ello y bueno, vas a ver cuál es la mejor técnica, la cual deberías haber entrenado bastante. Recordemos que en las fuerzas de seguridad serias, aquellas personas que están en ejércitos y demás, entrenan todo el tiempo una misma técnica porque de ello depende su vida. Acá lo que buscamos también es que la persona que practica arte marcial tenga una visión de su entorno. Y por ahí estamos medio con la visión de tubo, de túnel, mirando el celular, pensando en otras cosas, y por ahí nos estamos metiendo en la boca del lobo y no nos damos cuenta. ¿Y el gas pimienta está aceptado, digamos, como una defensa personal? Es un arma de defensa personal, pero ya ahí entra dentro de las legislaciones que existan, que tienen cada país, cada ciudad, en el empleo de este elemento de defensa. Inclusive en algunos lados se venden unas varillas telescópicas como para defensa, pero bueno, hay que ver eso en la parte legal, que ahí yo ya no sabría cómo explicártelo porque va a depender mucho de las legislaciones locales y demás. ¿La defensa personal se basa más en la fuerza o en la velocidad para defendernos? En realidad, la correcta defensa personal es aquella que se amolda a mi presente. No puedo pretender que una persona que empieza a practicar defensa personal a una cierta edad, digamos 50 años, por decir algo, tenga el mismo reflejo y velocidad que una persona que empieza a los 20. Entonces, ya de entrada, puedo buscar cuáles son los movimientos, técnica, o cuál es el mejor método que me va a servir para la defensa en mi presente. Entonces, en realidad hay una variedad muy amplia de técnicas que lo que tenemos que saber es ubicar cuál es la que se ayorna, mejor dicho, la que me sirve para mi presente hoy. ¿Sí? Si es una persona grande por ahí, me va a convenir por ahí encimarla. Si es una persona pequeña, quizás movimientos para eludir. Entonces, muy personalizado en cuanto a la defensa lo que voy a usar. ¿Muchas mujeres actualmente van a practicar defensa personal? Realmente sí, yo hablo, por lo menos por lo que veo en mi recinto, hay muchas mujeres, no solamente por la violencia que se está viendo hoy por hoy, con todas las noticias actuales, porque no voy a caer en lo que ya todos sabemos, pero creo que hay una búsqueda de la mujer en ese sentimiento de independencia que se ha logrado en las mujeres, que me parece fantástico, en saber que ellas también pueden manejar la defensa por sí misma y también por una búsqueda personal de ellas mismas. Cristian Sánchez, muchas gracias por la participación acá en Línea Directa. Muchas gracias a vos, Marcelo. Bueno, estuvo con nosotros entonces Cristian Sánchez, maestro de Artes y Ciencias Orientales Pacua. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a cumplir con los anunciantes. Cuando nos volvamos a encontrar, va a estar acá Juan Nucci, que es secretario general del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. Lo va a acompañar el licenciado en Ciencia Política Cristian Recchio, coordinador del Centro de Estudio del Mercado de Trabajo del Sindicato de Trabajadores Judiciales, por supuesto, de la provincia de Santa Fe. Hacemos una pausa y regresamos. Directa, estamos en vivo. Este programa comienza a las 20 todos los martes y se repite los miércoles a la hora 16. Les reiteramos, están con nosotros Juan Nucci, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. Lo acompaña el licenciado en Ciencia Política Cristian Recchio, que es coordinador del Centro de Estudio del Mercado del Trabajo, también del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe. Gracias a ambos por estar acá, muy amables. Gracias por la invitación. Bueno, me han pasado ustedes un trabajo que han llevado a cabo a través del Sindicato de Trabajadores Judiciales, un relevamiento precisamente sobre los problemas laborales, y vaya qué problemas hay laborales en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario.
Allí se da a conocer que la tasa de desempleo incluso expresa que el 85% del desempleo fue generado en el último año. ¿Qué los llevó a realizar este trabajo y cuántas personas fueron reveladas, ¿no? Sí, nosotros, digamos, venimos a hacer una experiencia, digamos, cuando Cristian estuvo a cargo de la gerencia de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, 10 años, por supuesto con el cambio de gobierno cesó, y trabajamos mucho en conjunto, el sindicato y el ministerio, con la creación de nuestro propio centro de formación profesional y la capacitación tanto de trabajadores judiciales como miembros de la comunidad, digamos. Participamos activamente con docentes propios en programas de capacitación inclusivos del mundo del trabajo. Bueno, cuando ante la situación esta, digamos, de no tomar en la función, nos parecía que habíamos desarrollado una experiencia, que poseíamos un activo que no había que desperdiciarlo. Y a la vez que, si bien los trabajadores judiciales digamos, tenemos estabilidad, o sea, no corremos riesgo de pérdida de la fuente de trabajo, nuestra experiencia de los 90, con un modelo en ejecución bastante similar al vigente, nos indicaba que empezaba a haber problemas del trabajador estable como sostén de familiares que iban quedando desocupados, y mucho también, o sea, trabajadores afiliados al sindicato que nos manifestaban en la dificultad de hijos, hijas en ingresar al mercado del trabajo. Entonces nos parecía que con esta experiencia nosotros, digamos, para ir pensando políticas de contención, hacía falta un diagnóstico certero, e hicimos un acuerdo con el CESO, el Centro de Estudios Carabini Ortiz, y que hizo este relevamiento con estos, digamos, con realmente una muy alta rigurosidad técnica, ¿no? Inclusive, Cristian Recchio, un indicador importante, el 60% de los rosarinos afirma tener a alguien cercano en su círculo más íntimo desocupado. Exacto, desocupado o con riesgos de perder el trabajo o con algún problema dentro de su lugar de trabajo. Pero si bien el 60% de los rosarinos tiene esa particularidad, el 50 y pico, 60 también, tiene esperanza de que la cosa va a mejorar. Creo que ese es un dato también. Hay algunos datos muy puntuales y que son novedosos respecto a la medición que hace el INDEC de la desocupación, que es mucho más básico desde el punto de vista que es desocupación, tasa de actividad, tasa de empleo, población económicamente activa, subempleo, tiene los datos normales y básicos. Nosotros intentamos darle una nueva vuelta de rosca a esto, poniendo esto que vos decías cuando arrancabas, que el 85% de los trabajadores que perdieron su empleo lo hicieron en el último año. Es un número que golpea cuando uno ve que ese porcentaje, estamos hablando de 38.000 personas en la ciudad de Rosario, que se quedaron sin empleo en el último año. ¿Y cuántas personas fueron relevadas allí, en ese trabajo? Y esto tiene más o menos son unos 500 familias aproximadamente. Ajá. Son 500 viviendas que se relevan en la ciudad de Rosario. En distintas zonas. Respetando proporciones de nivel socioeconómico, nivel educativo, claro, edad, zonas de la ciudad. No, la verdad es muy riguroso lo que se hizo, y es la idea también. Nosotros no queríamos hacer un panfleto, claro, de difusión política a favor o en contra de. Queríamos hacer algo que nos permita, como decía Juan, para uso interno, pero también para esto, para difundirlo y para tener, que tampoco es pelearse con el INDEC, ni mucho menos, es tener una opinión más, claro, de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Claro. Muchas organizaciones, muchas instituciones, muchos legisladores miden inflación, y nosotros veíamos que había una vacancia en el desempleo, que nadie la medía. Claro. Entonces medimos el aumento de precios, ahora si no tenés trabajo, lo que parece barato también es caro. Seguro. Porque seguro. no tenés ingresos, así seguro. Que no. ¿Y qué influencia han tenido las políticas nacionales sobre el desempleo en Rosario o en Gran Rosario? Evidentemente, al tener 38.000 personas que perdieron su empleo en el último año, si uno compara el dato interanual de desocupación, subió un 0,5% en nuestra ciudad. Y esto está tomado hasta septiembre. Más de la mitad de septiembre se utilizó para procesar los datos, claro, y armarlo. Claro, ahora, con lo que vemos en los medios permanentemente, donde vemos el caso Unilever, algunos otros casos de pymes, sobre todo en la zona de Villa Gobernador Galvez, de Rosario, vamos a ver que
a mi entender, ojalá me equivoque, vamos a tener un crecimiento de la desocupación. Tenemos algunas cosas, por eso hay que tomarlo con mucha tranquilidad y analizarlo muy punto por punto el desempleo. El 9,5, el 8, el 10, el 2 no te dicen nada si no mirás el resto de la película. El nivel de empleo, ¿cuántas personas están buscando empleo? Porque el desempleo es un porcentaje que sale de este número dividido este. Claro. Si vos cambiás uno de esos dos números, te cambia la cuenta. Ahora, el tema de la población económicamente activa es un dato muy importante para mirar. La población económicamente activa se compone por todas las personas en edad de trabajar que o trabajan o buscan trabajo. ¿Qué pasa? Cuando hay niveles de desempleo muy altos o cuando hay niveles de recesión muy altos, mucha gente deja de buscar empleo, por lo que se llama técnicamente el efecto desaliento. Ahora, por lo tanto, la desocupación baja. Ahora es una baja irreal, en definitiva, porque esa persona que no está buscando trabajo no es que no quiere trabajar. ¿Me explico? Digo, perfecto. Entonces, hay que tener todos esos números. Y en esta medición se dio un caso muy particular, que es el de los monotributistas. Hay un crecimiento exponencial de los monotributistas de las categorías más bajas, que son los trabajadores que cerraron con la empresa el retiro voluntario o los despidieron y con ese dinero hicieron un emprendimiento. Sí, prestan servicios y algo, o pusieron un negocio, algo. Claro. Y bueno, tampoco es empleo de calidad. ¿Están tomados o están relevados los cuentapropistas en esto? Esto es, la pregunta que se hace la misma que hace INDEC. Ajá. ¿Tiene trabajo? Sí, es ocupado. ¿En cuántas horas trabaja? ¿Más de 35 o menos de 35 semanales? Menos de 35 es subocupado. Ahí viene la otra pregunta, que es si es subocupado, ¿quiere trabajar más horas o no? Porque después de tener el subocupado que quiere trabajar más horas y no tiene, y el que no por cuestiones familiares, de salud o lo que fuere. Nucci, ¿por qué hay tantos juicios laborales? Ahí el presidente Macri volvió a decir de la industria, volvió a hablar de la industria del juicio. El incremento de juicios laborales se da, digamos, por la crisis, digamos, del mercado de trabajo que estábamos explicando, pero los dichos del presidente Macri, tanto de la justicia laboral como de la justicia en general el día de ayer, se inscriben en una verdadera batalla cultural por descalificar las herramientas de defensa de los trabajadores. O sea, el presidente califica de mafioso al abogado laboralista. El Poder Ejecutivo le quiere iniciar juicio político, o le ha iniciado juicio político, mejor dicho, a jueces que han fallado a favor de trabajadores, como quien ha fallado por el convenio colectivo de los bancarios o el cumplimiento del convenio colectivo de los docentes, ¿no? Inmediatamente ha habido pedido de juicio político, una descalificación. Y la otra pata son los sindicatos. Sí, no hay abogado laboralista, no hay justicia laboral y no hay sindicato, se barre con todas las defensas del trabajador. Esto desde el inicio del gobierno de Cambiemos, porque ideológicamente Cambiemos piensa eso. Piensa que el mercado de trabajo se tiene que regular solo, y cosa que es imposible en una sociedad civilizada por la disparidad de fuerzas entre las patronales y los trabajadores, ¿no? Bueno, ayer en este planteo, digamos, de ejes de este consenso nacional, bueno, ha puesto en la justicia temas que realmente que él no desconoce, pero el liberalismo ya en los 90 decía, con los poderes del Estado que se pretenden debilitar o desguazar, primero se los critica, se los descalifica, para después ir a arrasar derechos. Acá cuando están hablando de licencia no están hablando de mejorar el sistema. Una persona que tiene licencia de un año porque está en una enfermedad terminal, puede tener licencia sin goce de haberes. La feria judicial es un sistema, digamos, que se usa en todos lados, precisamente porque es lidiar por el tipo de trabajo judicial, que son muchísimas unidades pequeñas que no pueden, digamos, la gente tiene que tener vacaciones igual. O sea, nosotros no nos oponemos si quieren, a que se trabaje los 365 días del año y las 24 horas, pero con personal, digamos. Seguro. No con la misma gente. Esa es una discusión de explotación o no explotación. Lo mismo que atacar como privilegio los salarios. O sea, yo creo que es una ofensiva que ya en los 90, yo me acuerdo que en los 90 decían,
Perón los envició mucho a los trabajadores y por eso empezaron las reformas laborales. Y ahora se ataca a sectores que a lo mejor porque ganan un peso más que un sueldo de hambre, se lo quiere hacer aparecer como privilegiado. Pero esa es la razón, ¿no? Claro. La justicia laboral, y en Rosario puntualmente, está colapsada por falta de estructura, de recursos materiales y de recursos humanos. Inclusive se ha subestimado, me parece, al personal, ¿no? Cuando dicen que gana 100.000 pesos para servir café, ¿no? O sea, primero que no existe. Y segundo, justamente, es una descalificación del trabajador, o sea, de que todo trabajo es digno, ¿no? Gracias a los dos, muy amable, ¿eh? No, a usted. Por estar, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero bueno, en otra oportunidad vamos a continuar el tema. Con muchísimo gusto, Marcelo. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya venimos con los últimos minutos del programa. Muy bien, hemos llegado al final de Línea Directa por hoy. Bueno, nos vamos a reencontrar el martes próximo a la hora 20. Le repetimos que el programa se repite, se reitera los miércoles a las 16 horas. Han sido muy amables, como siempre. Muchas gracias.